Aquí está. Muy bien, entonces, pues bienvenidos sean muchachos y muchachas a estos nuevos temas. Como les comenté, pues felicidades por sus calificaciones. Muy bien. Y vamos Nomás a que cuidado con la comenzar lámpara. con lo que es el comportamiento organizacional. Les voy a pedir, por favor, que silencien o desactiven sus micrófonos, por favor, para que todos puedan escuchar. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, perdón, con lo que es el comportamiento organizacional. No sé si ustedes ya habían escuchado hablar sobre el comportamiento organizacional. Sí, no, más o menos, No, yo no. ¿no? Ok. Básicamente, el comportamiento organizacional, pues es el estudio de lo que hacen las personas dentro de lo que es la organización y cómo su desempeño puede afectar el, pues el desempeño de lo que es la organización. Es decir, todo lo que implica dentro de la organización. Es decir, podemos decir o podemos hablar que dentro de lo que es el comportamiento organizacional están los individuos, perdón, las personas que trabajan, ya sea pues gerentes, ya sean supervisores, ya sean jefes, líderes, ya sea fuerza de trabajo u obreros, como se le puede llegar a conocer a estas personas, como lo son los grupos de trabajadores. Es decir, dentro de lo que son las jerarquías, como ya lo habíamos comentado, existen pequeños grupos o áreas o departamentos que todos trabajan de forma conjunta dentro de lo que es la organización, perdón. Y también podemos estudiar sobre lo que es la estructura de la organización. Es decir, la misma jerarquía se puede reestructurar de una forma para que el trabajo, la productividad, pues sea más eficaz, ¿no? Es decir, que el comportamiento es el estudio de las personas dentro de lo que es la organización y de cómo el comportamiento de estas personas pueden afectar el desempeño de la organización. Es decir, cuando hablamos de individuos, podemos hablar, podemos comentar sobre lo que es el ausentismo, el desempeño humano, el abandono del trabajo también, ¿de acuerdo? Es como todo este tipo de cualidades, por así decirlo, personales pueden afectar lo que es la organización, ¿de acuerdo? Aunque sean minoría, pero pueden afectar lo que es la organización en sí. Cuando hablamos de grupos de trabajadores, podemos estar hablando de lo que es la rotación de personal, es decir, cuántos se despiden o cuántos abandonan el trabajo y cuántos podemos contratar o cuántos podemos conseguir cuando hablamos de personal de trabajo, de la fuerza de trabajo, ¿no? Y por supuesto, la productividad que puede llegar a alcanzar lo que son estos grupos dentro de lo que son las áreas de trabajo o los departamentos. ¿De acuerdo? Y cuando estamos hablando de lo que es la estructura, pues estamos hablando sobre los puestos. ¿Qué puestos tienes tú? ¿Qué puesto tengo yo? ¿A quién o cómo va a ir fluida lo que es la comunicación, que bien lo estábamos comentando anteriormente? Y por supuesto lo que es la administración, ¿no? La estructura se refiere a estos puestos de trabajo, tanto lo que son los líderes, por ejemplo, lo que son los supervisores, los gerentes, los directivos, y cómo se administra esta parte de lo que es de la administración, perdón. Es decir, la misión, la visión, por ejemplo, las metas de la organización. Todo esto tiene que ver con lo que es la administración, ¿de acuerdo? Entonces, como les comento, el comportamiento organizacional estudia estos tres variantes o estos tres determinantes del comportamiento, que son los individuos, los grupos y lo que es la estructura, ¿de acuerdo? Es decir,
podemos comentar que el comportamiento organizacional aplica el conocimiento que se obtiene sobre los individuos, como lo estábamos comentando anteriormente, los grupos y el efecto de la estructura en el comportamiento con la finalidad, perdón, de que las organizaciones trabajen de una forma más eficaz o más fluida, por decirlo así. Es decir, que incluyen todos los temas fundamentales, lo que es la motivación, como ya lo habíamos platicado de las teorías de la motivación, el comportamiento y el poder del líder, o en este caso, los gerentes, comunicación interpersonal, la estructura y procesos grupales, el aprendizaje también, que es muy importante, el desarrollo y percepción de actitudes, procesos de cambio, conflicto, diseño del trabajo y por supuesto que el estrés laboral, ¿no? Y de todo esto, como lo comentaba, es muy importante lo que es el agente de lo que es el gerente o la gerente puede ser también. Es decir, que todo esto tiene que ver con los gerentes. El gerente eh, tiene que, digámoslo así, tiene que ver lo que es el comportamiento organizacional. ¿De acuerdo? Digamos que el gerente es quien se tiene que preocupar por el comportamiento organizacional, ya que el comportamiento organizacional, como ya lo habíamos comentado, pues es parte de lo que son los individuales, son las personas individuales, de la motivación, por supuesto, los grupos, que son las metas que se puede fijar ciertos departamentos, por así decirlo, y lo que es la estructura, el diseño del trabajo y por supuesto el estrés laboral. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como les comento, todo esto tiene que ver con los gerentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los gerentes logran las metas que se proponen interactuando con las demás personas, ¿de acuerdo? Y para lograr que este comportamiento organizacional se dé, necesitan tener funciones muy marcadas de lo que es la gerencia. Los gerentes obviamente deben estar presentando a la gerencia avances, por decirlo así, que son muy importantes al momento de lo que es el comportamiento organizacional. Es decir, las funciones de los gerentes, como ya lo habíamos comentado también, una de ellas es la planeación. Es definir muy bien lo que son las metas y cuáles son los medios por los cuales se pueden cumplir esas metas. Lo estábamos platicando cuando veíamos los modelos de cambio dentro de lo que son las organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el gerente para cumplir con las metas que se establecen anteriormente? Otra función es la de organizar, es decir, diseñar la estructura de la organización. Si nos vamos por tareas, el gerente tiene que organizar las tareas y decir quién va a hacer qué o quién va a hacer qué tarea en tiempo y forma. Tiene que también diseñar lo que son digamos, como un calendario, ¿de acuerdo? Y por supuesto, sobre cómo va a ir influenciada lo que es la comunicación, sobre todo de las tareas o de las actividades que cada quien o cada parte tiene que hacer dentro de lo que es la organización. También todo esto sirve para dirigir más que nada lo que es a las personas, es decir, sus actividades, coordinar a las personas, si estamos hablando de grupos, de departamentos, por así decirlo, tenemos que ayudar a las personas en motivar su conducta, dirigir las actividades y seleccionar los canales de comunicación. Y sobre todo, pues lo que es la resolución de conflictos entre pues entre individuos, ¿no? O entre grupos de personas del departamento.
o departamentos en sí. Es decir, todo esto tiene que hacer el gerente. Por supuesto, si no puede solo, puede echarse mano de lo que son los consultores o los agentes de cambios. Es decir, podemos planear, tenemos que organizar, a la gente, a la estructura, a las tareas y dirigir lo que son las actividades de nuestros trabajadores para que las metas se puedan cumplir. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aparte de las funciones que puede llegar a tener lo que son los gerentes, estos también deben de contar con lo que son, con lo que son las habilidades, perdón. Y estas habilidades tienen mucho que ver con las funciones que tienen que realizar los gerentes. En este caso, tenemos tres habilidades o son las tres habilidades más importantes de los gerentes. La primera son las aptitudes, son las aptitudes técnicas. Es decir, es la capacidad de aplicar el conocimiento o la experiencia especializada. Es decir, el conocimiento especializado es lo que se forma cuando nosotros vamos a una escuela, cuando nosotros estudiamos una licenciatura, por ejemplo, una carrera universitaria, ¿no? Entonces, no toda la experiencia especializada dentro de lo que es un ramo organizacional se consigue en la escuela. Para lograr lo que es la experiencia, pues se tiene que trabajar, se tiene que pues cometer errores, por supuesto, pero que los errores sean mínimos o que nos ayuden pues, a ganar la experiencia, ¿no? También es muy importante lo que es la experiencia especializada. Ya cuando tenemos nuestros años trabajando, ya podemos decir, no, pues que por experiencia puedo aplicar o no aplicar un conocimiento especializado dependiendo del problema que puede surgir. ¿De acuerdo? Otra habilidad que es muy importante son las habilidades humanas, es decir, entender, motivar, apoyar, comunicarse con demás personas, tanto con grupos como individualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como ya lo habíamos platicado, decir o hablar sobre líderes y jefes, ¿no? Los jefes a lo mejor son un poquito más estrictos y lo que logra en sus empleados a lo mejor es el miedo. Pero un líder es aquella persona que te va guiando, que te acompaña, que te enseña, que te ayuda. Entonces, digamos, en el pedir está el dar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener las habilidades sociales o las habilidades humanas, por decirlo así, para comunicarnos con las demás personas. Por supuesto que no es lo mismo llegar con un empleado y gritarle y pedirle el trabajo que quiero que me haga para ayer. Por supuesto que no, debemos de entenderlo también. Necesitamos tener una escucha activa, no nada más escucharlo por escuchar, sino escucharlo y poder retroalimentarlo y poder ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, hablar como lo que es la comunicación efectiva con lo que son los grupos de trabajadores o con el trabajador individual. ¿De acuerdo? Y también otra habilidad que es muy importante son las destrezas conceptuales. Esto se refiere a la capacidad intelectual para analizar y diagnosticar las situaciones complejas. Más que nada, esto se refiere a lo que son la resolución de conflictos, más que nada. Es decir, ¿qué problemática se me presenta? ¿Qué posibles soluciones puedo darle o existen para resolver esta problemática? Evaluar las posibles soluciones y elegir
la que más me convengan. ¿Por qué? Porque no nada más soy yo como gerente, sino también detrás de mí está toda la organización y detrás de mí está lo que son pues los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces todo esto tiene que ver y está dentro de lo que es el estudio del comportamiento organizacional. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Lo quise hacer muy simplificado por esta parte pues del tiempo que tenemos aquí en Zoom. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, sugerencia. ¿Todo está bien? No, profe, todo está bien. Ok, entonces